¿Qué es la cultura de la violación? Es un término popular usado para describir una cultura en la cual la violación es un problema social y cultural que es aceptada y normalizada debido a actitudes sociales sobre el género, el sexo y la sexualidad. Pero, ¿qué significa esto? El término puede ser confuso y chocante, porque ¿cómo vamos a estar promoviendo la violación como sociedad? La cultura de la violación forma parte de nuestros procesos de socialización y de nuestras vidas desde hace muchos años y tiene varias formas de manifestarse, pero principalmente a través de la aceptación de las violaciones o de las agresiones sexuales como algo cotidiano, como algo normal del día a día. ¿Y a quiénes afecta esta cultura de la violación? Principalmente afecta a las mujeres y a las niñas. También a toda persona cuyo cuerpo se ve como un objeto en la sociedad. Acá hablamos también de las personas trans y travestis. Las violencias sexuales o violación son un tipo de dominación. Es una demostración de poder de los hombres hacia nuestros cuerpos. Es un síntoma de los sistemáticos tipos de violencia que sufrimos las mujeres todos los días. No tiene nada que ver con la juventud, la belleza o el deseo. Y no existe solamente un tipo de violencia sexual. Existen varios. Pero de eso vamos a hablar más adelante. ¿Cómo se perpetúa esto? ¿A través de qué? ¿Cuáles son esas cosas que hacen que la cultura de la violación exista? Primero, la cosificación de nuestros cuerpos que es beneficiada por los medios de comunicación. Eso que vemos en la televisión, en el cine, en las canciones, en los chistes, en las películas, en las redes sociales, en la calle. En segundo lugar, los chistes machistas. La forma en que utilizamos el lenguaje es también un aporte a la cultura de la violación. Los piropos callejeros. Normalizar el acoso sexual posteriormente termina también en la normalización de las violencias sexuales. En tercer lugar está eso a lo que nos referimos como masculinidad tóxica. El asumir que un hombre, para ser verdaderamente macho, tiene que ser violento, bruto y acosador, que tiene que tener muchas mujeres, como si nosotras fuésemos algo que se puede acumular. Enseñar desde pequeños a los varones esa idea de que cuando una mujer está diciendo no, en realidad quiere decir sí, y nunca hay que aceptar un no como respuesta porque es solamente una cuestión de perseverancia, rompe con los conceptos básicos de consentimiento. Y lo único que estamos haciendo es criar varones violentos para el futuro. Otro punto es pensar que las mujeres tienen que hacerse respetar y no verlas como sujetas de derecho. Que si una mujer fue víctima de agresión sexual, buscar justificarlo con su manera de vestir, con que si estaba borracha, si estaba caminando sola en la calle, que si no se cuidó, es también una forma de aportar a la cultura de la violación. Y por último, fomentar la idea de que los hombres tienen un deseo sexual innato que no pueden controlar. Nada más falso que esto. Esta cultura favorece la violencia sexual, culpa a la víctima y propone que las mujeres sean las que prevengan la violación. Y las feministas del siglo XX ya denunciaban que la cultura de la violación perpetúa ciertos mitos alrededor de la violación. Uno de los mitos es que no existen las violaciones dentro de las parejas sexoafectivas, que las únicas violencias sexuales son de ese sexo duro, violento y abrupto, de un desconocido a la noche en un yuyal, porque impone la idea de que las mujeres tienen que estar siempre dispuestas a tener sexo con sus parejas. Y esta cultura de la violación no está solamente inmersa en las relaciones heterosexuales, también se impone en el entorno LGBTI. Otro mito creado en el imaginario colectivo por la cultura de la violación es que los violadores son psicópatas, son enfermos mentales y no hijos sanos del patriarcado. Niega que las violencias sexuales sean producto de un sistema machista y que por lo tanto son un problema social. Los trata como casos aislados que cometen ciertos hombres a cierto tipo de mujeres. Pero ¿por qué es tan peligroso? Aparte de naturalizar un tipo más de violencia hacia las mujeres, esto también se decodifica en la ley, en las instituciones, en las políticas públicas, en el actuar de la policía cuando nos vamos a hacer una denuncia. Y cada vez son más las mujeres que tienen miedo a denunciar. Y es por esto que no podemos acceder a números reales para tener un poco de dimensión lo que significa la violencia de género en Paraguay. Es importante entender que la cultura de la violación no es solamente el hecho de violar,
Son muchas prácticas en las que estamos inmersas, hombres y mujeres, que construyen esta sociedad, pero donde somos las mujeres y las niñas las más afectadas, y que tenemos un montón que deconstruir y reparar. Para terminar, les dejo con una frase de Kate Millett. El dominio sexual es tal vez la ideología más profundamente arraigada en nuestra cultura, por cristalizar en ella el concepto más elemental del poder. ¡Bésalo! ¡Déjame! ¡He dicho que no!